Muy buenas a todos, vamos a ver en este vídeo el examen correspondiente a septiembre del 2024 de la asignatura Análisis de Estados Financieros TAD en la UNED. La primera pregunta es teórica, nos dicen acerca de los usuarios de la información financiera se puede afirmar que la información financiera satisface todas las necesidades informativas de los diferentes grupos de usuarios externos de dicha información. La clave está en que no se satisfacen todas, por lo tanto sería incorrecta. Los usuarios externos de la información financiera son aquellos que mantienen una relación contractual con la empresa. Bien, pueden mantener una relación contractual o bien no. Caben las dos posibilidades, por lo tanto tampoco sería correcta. La información financiera externa dirigida principalmente a los inversores y prestamistas de la empresa cubre también muchas de las necesidades de otros colectivos de usuarios. Esta sí que sería correcta. Y los usuarios internos demandan información contable menos desagregada que la comunicada a los usuarios externos a través de la información financiera. No es menos desagregada, es todo lo contrario, es más desagregada, digamos, más detallada. Por lo tanto, esta tampoco sería correcta. Entonces, opción correcta de la pregunta 1, la C. Pregunta 2. Una empresa reconoce ingresos por ventas de unas mercaderías que todavía no ha entregado al cliente. Esta práctica vulnera, entre otros, el principio contable del devengo, ¿vale? Porque los ingresos se tienen que reconocer en el momento en que se producen. Si reconoce ingresos, es decir, si una empresa ha cobrado una cantidad que corresponde a una venta que todavía no ha realizado, eso sería un anticipo. Los anticipos de clientes son pasivos, no se reconocen como ingresos. ¿Vale? Por lo tanto, sería este principio el que se vulnera. Y bueno, simplemente hay que echar un vistazo a los principios contables, que en este examen siempre hay alguna pregunta relativa a ellos. Pregunta 3. Una sociedad anónima adquiere en bolsa 3.000 acciones a una cotización de 1,8 euros acción con la finalidad de negociar. Los gastos de la operación ascienden a 100 euros. Al cierre del ejercicio se conoce que la cotización de estos títulos es 1,6 euros acción. ¿Cuál es la valoración de estas acciones en el balance al cierre del ejercicio? Pues la valoración de estas acciones con la finalidad de negociar pues es a valor razonable. Negociar implica especular con ellas, es decir, aprovechar los cambios en el tipo de cotización pues para obtener beneficios o en cualquier caso pues podrían obtener también pérdidas, pero tendrían más liquidez en la empresa como consecuencia de esa operación. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que calcular el valor razonable, que sería el correspondiente a las 3.000 acciones a la cotización a cierre de ejercicio, que sería 1,6. Por lo tanto, 3.000 por 1,6 nos daría 4.800 euros. Respuesta correcta, por tanto, la A. 5. Pregunta teórica. Las provisiones se valoran por su valor actual descontado, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, una provisión por desmantelamiento, ¿vale? Que forma parte del valor del bien, lo que hacemos es actualizar, es decir, llevar esa estimación del desmantelamiento que vamos a realizar de ese bien en el futuro, lo que hacemos es llevarlo al valor presente. Eso es lo que se llama o se conoce valor descontado o valor actual. Bien, 4. Se conocen la siguiente información sobre el inventario final de los productos terminados de una empresa. ¿Cuál será la valoración total de dicho inventario en el balance cerrado? Bien, pues tenemos 3 productos terminados, el coste de producción, el precio de venta y los gastos de comercialización. Es decir, si los queremos vender, ¿qué gastos nos ocasiona el comercializar o vender esos productos? Bien, nos dice el Plan General de Contabilidad que en momentos posteriores a la incorporación al patrimonio de estos productos terminados, tal y como suele ser, pues, por ejemplo, la fecha de cierre del ejercicio, las existencias se valoran por su coste o valor de mercado, el más bajo. Entonces, vamos a tener por un lado el coste y por otro lado el valor de mercado. Bien, como valor de mercado vamos a tomar lo que llamamos el valor neto realizable. ¿Y cuál es el valor neto realizable? Es el precio de venta estimado menos los gastos de comercialización. Por lo tanto, vamos a calcular ese valor neto realizable que lo tenemos en la última columna. 2.500 menos 500 serían 2.000, 1.800 menos 200, 1.600 y 1.500 menos 100, 1.400. Y ahora comparamos el coste de producción con este valor neto realizable y vamos a tomar
como valoración de cada producto el menor de los dos. Entonces, entre 3.700 y 2.000 tomamos el 2.000, entre 1.500 y 1.600, pues 1.500, y entre 1.600 y 1.400, 1.400. Por lo tanto, la valoración total de dicho inventario en el balance cerrado sería la suma de 2.000 más 1.500 y más 1.400. Esto nos daría 4.900 euros, por lo tanto la respuesta correcta sería la D. Pregunta 6. Los registros contables de una empresa proporcionan la siguiente información, sabiendo que esta empresa no genera producción en curso. ¿Cuál es el margen bruto del ejercicio? Bien, el margen bruto se calcula como el importe de las ventas menos el coste de ventas. Bien, para calcular el coste de ventas, las ventas ya las tenemos aquí, es lo primero que tenemos, 200.000 euros. Para calcular el coste de ventas, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a primero calcular el consumo de materias primas, que se calcula como existencias iniciales más compras menos existencias finales. Entonces, bien, en este caso, pues tenemos aquí las compras de materias primas, que son de 90.000, pero lo que no tenemos son ni las existencias iniciales ni las existencias finales. ¿Qué ocurre aquí? Que lo que sí que tenemos es la variación de existencias de materias primas, ¿vale? Que sería, en este caso, una disminución en las existencias de materias primas. Entonces, cuando tenemos la variación de existencias de materias primas, sería simplemente esta diferencia, existencias iniciales menos existencias finales. Entonces, si nos dan el resultado de hacer esta operación y nos dicen que ha supuesto una disminución, pues implicaría lo siguiente, que las existencias finales son más pequeñas que las iniciales. Por lo tanto, si esto es más pequeño que esto, esta variación o esta diferencia es positiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a la compra le voy a sumar los 15.000 de variación de existencias. Entonces, tendría una compra de 36 más, de 90 más 15. O sea, 90 más 15 me daría 105. Bien, después tenemos la mano de obra directa, serían 36, los gastos indirectos de producción, que son 10, y el consumo de combustible, que es un coste indirecto, ¿vale? Que forma parte del coste de producción, que sería 8.000. Bien, con esto tendríamos el coste de producción del periodo. Si ahora calculamos, o lo que hacemos es sumar las existencias iniciales de productos terminados, porque no hay producción en curso, y restar las existencias finales de productos terminados, pues tendríamos lo que llamamos el coste de ventas. Bien, pasa un poco lo mismo que con la variación de las materias primas. En este caso, la variación de existencias pues supone un aumento. Si en una disminución hemos sumado la variación, pues en un aumento lo que hacemos es restarlo. Entonces, esta variación de existencias de productos terminados la pondríamos restando. Entonces, a 159 le restamos 56 y tendríamos ya el coste de ventas. Por lo tanto, calculamos el margen bruto como las ventas, que son 200, menos el coste de ventas, que nos da 103, y ascendería, por lo tanto, el margen bruto a 97.000. Entonces, la respuesta correcta pues sería la B. Bien, pregunta 7. Se conoce la siguiente información financiera de una sociedad relativa al ejercicio 2000X0. El resultado de 175.000 nos da unos activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto que se revalorizan en 14.000 euros. Antes de cierre el ejercicio obtiene una subvención oficial de capital no reintegrable por 60.000 y por la venta de unos activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto transfiere al resultado del ejercicio una pérdida de 3.000 euros. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? Nos dicen que tenemos que calcular el total de ingresos y gastos reconocidos o resultado global del 2000X0. Bien, para calcular el estado de cambios en el patrimonio neto, pues necesitamos este total de ingresos y gastos reconocidos. ¿Cómo se calcula? Se parte del resultado del ejercicio, que serían 175.000, y se van haciendo, sumando o restando, pues todas aquellas operaciones en las que hayan intervenido cuentas del grupo 8 y del grupo 9.
Bien, en el canal que tenemos en YouTube, pues tenemos algunos vídeos sobre cómo se valoran los activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y también cómo se registran las subvenciones oficiales de capital. Entonces, la forma de entender este ejercicio es partiendo de que se conoce el funcionamiento del registro contable de este tipo de operaciones. De todas formas, lo dejaré en la caja de descripción, dejaré los enlaces a esos vídeos para una comprensión mejor de lo que se hace en esta pregunta. Bien, ¿qué más tenemos? Entonces, tenemos que calcular este estado de ingresos y gastos reconocidos. Entonces dijimos que partíamos del resultado, ¿vale? Y ahora tenemos una revalorización de unos activos financieros que se valoran a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, hemos comprado unas acciones y las hemos incluido en esta categoría de valor razonable con cambios en el patrimonio neto y que pues ha habido un cambio de cotización, pues por ejemplo a 31 al 12 del X0 y pues se han revalorizado, es decir, han incrementado su valor. Entonces ese incremento de valor lo que hace es incrementar el valor del activo financiero, pero también se recoge esa revalorización o digamos beneficio entre comillas, no como un beneficio que va a la cuenta de resultados, sino que como un beneficio que incrementa el patrimonio neto. Por lo tanto, como incrementa el patrimonio neto y lo que calculamos es parte del estado de cambios en el patrimonio neto con esta partida del total de ingresos y gastos reconocidos, pues lo que hacemos es sumar esa revalorización, ¿vale? 14.000. Después tenemos, sí, antes de hacer el ejercicio nos dice que se obtiene una subvención. Bueno, la subvención va a incrementar también el patrimonio neto, por lo tanto va a formar parte de este estado de ingresos y gastos reconocidos. Entonces lo vamos a sumar. Y las transferencias de pérdidas nos dicen por la venta de unos activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, es decir, activos financieros que pertenecen a esta categoría, se transfiere al resultado del ejercicio una pérdida de 3.000 euros. ¿Vale? Entonces, estas transferencias de pérdidas las tenemos que poner también en positivo. Y si fuera una transferencia o un beneficio, pues sería al revés en negativo. Entonces, sumamos todas estas partidas y nos daría el total de ingresos y gastos reconocidos como de 252.000 euros. Entonces, la respuesta correcta sería la A. Pregunta 8. Se dispone de la siguiente información obtenida en las cuentas anuales de una sociedad correspondientes al año 2000X1. Tenemos las ventas netas, los clientes, el saldo a 1 del 1 del X1 y el saldo a 31 del 12 del X1. Nos dicen que a crédito, bueno, esto lo hacemos ahora, nos preguntan el importe total, aquí hay un fallo, total cobrado a clientes durante el 2000X1. Bien, entonces es un ejercicio en el que, el que consiste en reconstruir el libro mayor de clientes. Se puede reconstruir el libro mayor de clientes o bien, pues bueno, hacer este ejercicio según nos marca el libro, pues que es haciendo una serie de operaciones sobre las variaciones acreedoras o deudoras de las cuentas. Es mucho más fácil, más fácil o por lo menos más lógico el hacer este ejercicio pues entendiendo por qué hacemos pues determinadas operaciones. Bien, entonces, ¿cómo sabemos cuánto hemos cobrado de los clientes teniendo esta información? Bueno, nos dicen que las ventas han sido a crédito un 75%. Vamos a calcularlo. Sería un total de 570.000 euros y al contado, por lo tanto, serían 25%, 190. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. El saldo o la cuenta de clientes en contabilidad es una cuenta de activo porque representa los derechos de cobro que tiene una empresa por las ventas realizadas. Como activo, lo que va a tener, el movimiento que va a tener en el libro diario es el siguiente. En el libro diario o en el libro mayor también tenemos dos partes de la cuenta. La parte izquierda es el debe, parte derecha es el haber. Entonces vamos a tener los aumentos, el saldo inicial y los aumentos de esta cuenta las vamos a poner en el debe y las disminuciones en el haber. Por lo tanto, si yo quiero registrar en esta cuenta el saldo inicial de clientes a 1 de enero, pues voy a poner estos 180 aquí.
en el debe, ¿vale? Como simplemente un saldo inicial, es decir, lo que me deben los clientes a 1 del 1. Bien, también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 760.000 en el debe. ¿Por qué? Porque se han realizado ventas por 760.000. Y aunque las ventas, partes sean a crédito y partes sean al contado, el importe de las ventas se ha tenido que poner aquí como un derecho de cobro a favor de la empresa. Por lo tanto, también lo pondríamos por el debe. Ahora, sabemos que al contado se han cobrado 190.000. Entonces, como se han cobrado de estos clientes al contado este importe, tenemos que reducir el derecho de cobro que tenemos con ellos. Es decir, que cuando cobramos, ¿vale?, esta cuenta, ¿vale?, va a tener sus disminuciones registradas en el haber. Y cuando nos deben más los clientes, pues esos importes que nos deben los ponemos en el debe. Es decir, me deben más en el debe, me deben menos en el haber. Por lo tanto, en el haber voy a tener los cobros de los clientes. Entonces, he cobrado al contado 190.000, pero he cobrado algo más. ¿Y por qué? Porque me dicen que el saldo a 31 del 12 es de 125.000. Es decir, hay un saldo deudor. Los saldos deudores implican que el debe es mayor que el haber, ¿vale? Y la diferencia entre el debe y el haber, ¿vale?, nos da positiva. Es decir, debe menos haber mayor que 0. Bien, pues hay un saldo de 125.000. ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes, ¿vale?, después de realizar estas operaciones, aún nos deben 125.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo sumo el debe y sumo el haber, para que de 125.000 aquí tendría que haber algo más. ¿Cómo calculo ese algo más? Pues según lo que acabo de decir. 180 más 760 menos 190 y menos X me tiene que dar el saldo de esta cuenta, que serían 125.000. Despejamos de aquí la X y la X serían 625, es decir, un importe que va aquí. Entonces, esta información que me da, si no hay otras operaciones, me está diciendo que he disminuido el derecho de cobro que tengo a mi favor respecto a los clientes en 190 y 625. Por lo tanto, el total que he cobrado a los clientes es la suma de estos importes, que ascendería a 815.000 euros. Entonces, respuesta correcta, la. Con proveedores, por ejemplo, se hace exactamente igual, pero obviamente como proveedores es una cuenta de pasivo, pues el mayor funciona en sentido contrario. Los aumentos están en el haber y las disminuciones en el debe. Pero es, digamos, la misma lógica a la hora de reconstruir el mayor. Bien, seguimos. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes operaciones modifica el flujo neto de efectivo por actividades de inversión? La venta de unas acciones propias o autocartera. La autocartera, es decir, comprarse acciones de uno mismo, es o forma parte del neto. Las acciones propias están dentro del neto de la empresa restando. Entonces, el neto de la empresa constituye una actividad de financiación. Bueno, todas las operaciones relacionadas con el neto son financiaciones. Por lo tanto, no pertenece al flujo efectivo por actividades de inversión. El pago de dividendos a los accionistas de la sociedad pues sería una actividad de financiación, la amortización de unos bonos emitidos por la sociedad pues también, y la recuperación de un crédito concedido por la sociedad es una inversión. Cuando yo concedo un crédito a otro, estoy invirtiendo, digamos, en alguien y me va a generar aparte unos réditos o unos intereses a mi favor por haber prestado ese dinero. Pero la recuperación del crédito pues será o la tendré en cuenta para calcular el flujo neto de efectivo por actividades de inversión. Entonces, respuesta correcta, la C. El 10. Se conoce la siguiente información de una sociedad. En el año 2018 tuvo un beneficio de 500.000 euros. Gasto por amortización fue de 5.000 euros y se reconoció una pérdida por venta de inmovilizado por 23.000 euros. Las variaciones de las partidas del capital corriente, salvo la cifra de efectivo, durante el 2018 fueron mercaderías 40.000, que supuso un aumento, clientes 10.500, una disminución, proveedores 25.000, un aumento, e intereses a pagar 4.000, una disminución. Entonces, el efectivo neto obtenido de las operaciones de explotación en el año 2018 fue. Bien, para calcular el efectivo neto de las actividades de explotación, parto del resultado, es la información que me da, y en el resultado tengo que hacer unos ajustes positivos o negativos, porque como el resultado es la diferencia entre los ingresos y gastos, y hay ingresos que no son cobros
y hay gastos que no son pagos, pues voy a tener que hacer una serie de ajustes, aparte de incluir lo que llamamos variaciones de las partidas de capital corriente. Por ejemplo, la amortización, que fue de 75.000, lo que hacemos con la amortización es reflejar la pérdida de valor del inmovilizado de la empresa. Pues por ejemplo una maquinaria, pero no supone una salida de dinero, no es un pago. Entonces, como a partir del resultado nosotros queremos llegar al flujo neto obtenido de explotación, es decir, queremos tener los cobros menos los pagos de la actividad de explotación, pues como en el resultado hemos puesto ingresos que no son cobros y gastos que no son pagos, pues tenemos que ajustar ese resultado hasta llegar a lo que queremos. Entonces, como la amortización es un gasto que no es un pago y dentro del resultado lo hemos puesto restando para calcularlo, pero como no es un pago, no podemos tenerlo en cuenta para calcular el flujo neto obtenido de explotación, pues lo que hacemos es que como lo hemos restado, ahora lo vamos a sumar para neutralizar así esa operación. Entonces, haríamos un ajuste positivo de 75.000. La pérdida por venta de inmovilizado por 23.000 euros. Bueno, pues una pérdida por venta de inmovilizado no forma parte del flujo obtenido por la actividad de explotación y sí que se ha reconocido aquí dentro de los gastos. Entonces tenemos que hacer la misma operación que hicimos con la amortización. Si he reconocido una pérdida dentro del resultado, pero para calcular el efectivo de actividad de explotación no lo puedo tener en cuenta, pues ¿qué voy a hacer? Como esa pérdida ha restado dentro del resultado, pues ahora la voy a sumar. Entonces tendríamos aquí otro ajuste positivo. Después tenemos las variaciones de las partidas de capital corriente. Me llevaría bastante tiempo el explicar la lógica que tiene de cómo se hacen aquí los ajustes positivos o negativos. Entonces, para eso simplemente voy a dar, digamos, las directrices para no equivocarse aquí. Entonces, las variaciones de partidas de capital corriente son o bien el activo corriente o el pasivo corriente. Mercaderías, clientes y mercaderías y clientes pertenecen al activo corriente y proveedores al pasivo corriente. Entonces, lo que tendríamos sería lo siguiente. El activo corriente, ¿vale? Cuando tengamos un aumento de él, vamos a hacer un ajuste negativo y si tenemos una disminución, un ajuste positivo. Sin embargo, cuando tengamos una partida que pertenece al pasivo corriente, lo vamos a poner en el mismo sentido. Es decir, si proveedores ha implicado un aumento, pues lo vamos a sumar y si ha implicado una disminución, lo restamos. Bien, pues entonces, mercaderías nos dicen que hay un aumento, pues lo vamos a restar. Clientes nos dicen que hay una disminución, lo vamos a sumar. Proveedores es un aumento en el mismo sentido. Si es un aumento, lo vamos a sumar. Y los intereses a pagar los vamos a poner según el signo que tengan. Disminución los restamos, aumento los sumamos. Entonces, en este caso, los restaríamos. Bien, hacemos todas las operaciones relativas a todas estas partidas y nos daría un flujo neto obtenido de actividades de explotación de 589.500 euros. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Pregunta 11. El informe de auditoría. Sé que hay bastante debate con esta pregunta, pero bueno, descartando las que no son correctas, pues llegamos a que la correcta es la D. Vamos a leerlo de todas formas. Nos dice, ¿es obligatorio para todas las sociedades españolas? Esto no es correcto. ¿Forma parte de las cuentas anuales? Tampoco. ¿Contiene una evaluación sobre la evolución de la situación y resultados de la sociedad? No es esto. No contiene una evolución de la situación ni de los resultados de la sociedad. Solamente puede ser firmado por un auditor de cuentas y escrito en el registro oficial de auditores de cuentas. Entonces, está muy claro que ninguna de las tres primeras es correcta, ¿vale? Entonces, la única opción que tenemos, ¿vale? Por mucho que se pueda matizar cómo se califica el auditor o si tiene que estar inscrito en el ROAC, es, digamos, la más correcta que tenemos de entre las cuatro. Bien, pregunta 12. A partir de la información de dos balances consecutivos de una empresa, complete los datos correspondientes al análisis vertical a 31 del 12 del X7, al análisis horizontal de las variaciones del ejercicio 2000X7 con respecto al 2000X6 y señale la opción correcta. Bien,
Pienso que esta pregunta es de las más largas del examen y bueno, es como hacer un puzzle, pero bueno, un examen no nos apetece demasiado hacer un puzzle. Bueno, se hace un poco largo, pero bueno, es cuestión de ir completando pues, los espacios que tenemos vacíos, que en este caso serían las anotaciones que he realizado yo aquí en color azul, y después, bueno, ir contestando a las distintas opciones o ir comprobando pues cuál es la correcta. Bien, entonces, ¿cómo se empieza esto? Pues como tenemos que calcular pues o bien porcentajes verticales o bien horizontales, pues bueno, al principio cuesta, hay que fijarse dónde tenemos más datos para después ir rellenando el resto, y una vez que arrancamos va rápido. Entonces, bueno, he puesto aquí más o menos numerados digamos, el orden de hacer todo. Entonces, en el primero, pues lo que tenemos es este dato. Y tenemos este dato, ¿vale? Porque tenemos lo siguiente. Esto es una variación que corresponde a un análisis horizontal. Y tenemos aquí el patrimonio neto en el año X6. Entonces, si yo tengo la variación y tengo uno de los dos valores, puedo calcular el otro. ¿Cómo? El porcentaje de variación horizontal siempre se calcula de la misma manera. Es el valor final menos inicial entre el inicial y multiplicado por 100. Entonces, 60 lo voy a expresar en tantos por 1, 0,60 sería igual a el valor final que tengo menos el inicial entre el inicial. De aquí despejo la X y tendría que el valor, en este caso del año X7, que sería el final, pues sería de 200.000 euros. Bien, entonces ya tengo el patrimonio neto en el año X7. Vale, ahora, segunda. Puedo hacer lo siguiente, dado que tengo aquí en el X7 las subvenciones, donaciones y legados, y en este lado tengo los porcentajes verticales, y los porcentajes verticales están referenciados al patrimonio neto, es decir, están expresados en función del patrimonio neto, pues lo que puedo hacer es calcular cuánto representa la subvención en el total del patrimonio neto. Es decir, hago el porcentaje vertical de 40 entre 200 y por el 100% si lo quiero expresar en términos porcentuales. Bien, así medio 0,20 lo multiplico por 100, que sería un 20. Entonces ya tengo completada aquí, tengo completada de esta fila de subvenciones, pues los 40 y 30 me los dan como dato, y acabo de ver que el porcentaje vertical también lo puedo calcular. Puedo calcular la variación porcentual, es decir, cómo ha variado en las subvenciones, ¿vale?, de un año a otro. ¿Cómo lo calcularía? Pues como siempre, valor final menos inicial entre inicial y por 100, y me daría un 33,33%. Bien, siguiente cálculo. Es este que acabo de decir, ¿vale?, pero expresado en términos porcentuales, pues sería un 33,33, ¿vale? Y ahora, bien, ¿dónde nos colocamos? Como de aquí tengo, bueno, aquí esto tendría que estar, si no me equivoco, en azul, ¿vale? Porque no es dato del cuadro. Entonces, como de aquí, del 2000X6, tengo los fondos propios, tengo las subvenciones y tengo el total del patrimonio neto, pues lo que me falta es el ajuste por cambio de valor que sea. Entonces, si hago 125 menos 100 y menos 30, me da un ajuste. Esta cuenta, ¿vale?, puede tener saldo positivo o negativo, es una cuenta de neto, ¿vale? Entonces, en este caso, pues nos daría de signo negativo, lo expresamos entre paréntesis. Ya tenemos entonces completados todos los datos que tenemos del X6. Bien, siguiente operación. Dado que yo tengo aquí este 5.000 en negativo, y ¿qué más tengo aquí? Creo que no lo puse. Y tengo este 300%, que es una variación porcentual, ¿vale? Pues lo que podría hacer sería calcular el valor que tengo aquí. Es decir, si tengo esto y tengo esto, puedo calcular este dato que tengo aquí, ¿vale?, mediante la variación porcentual. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que al ser negativo, pues es un poco más complicado de verlo.
Pero me voy a fijar en esta línea temporal que he puesto aquí. Si yo parto de estos 5.000 en negativo, ¿vale? Y me dicen que la variación ha sido de un 300%, ¿vale? Quiere decir lo siguiente, que yo he pasado de menos 5.000 a 0, es decir, que le he sumado 5.000. Después que he pasado de 0 a 5.000, es decir, que he sumado otros 5.000. Y después que he pasado de 5.000 a 10.000, es decir, que he sumado otros 5.000. ¿Esto qué implica? Que la variación ha sido de 1, 2, 3, un 300%. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál sería el valor al que yo he llegado? Desde menos 5 hasta 10, pues ha sido 10.000. Entonces, tendría por lo tanto que a 31 del 12 el X7, ¿vale? El ajuste por cambio de valor sería de 10.000. Bien, si ya tengo 10.000 aquí, pues ¿qué puedo hacer? Calcular el porcentaje vertical, que sería 10.000 entre 200 y por 100. Me daría este 5%. Bien, me he colado un poco, ¿vale? Me he adelantado a la hora de calcular esto. Siguiendo aquí los pasos, tendría ahora lo siguiente. Que como ya he calculado estos 10.000, me faltan solo los fondos propios, ¿vale? Acabo de calcular esto, tengo el total de patrimonio neto, entonces si hago la resta, 200 menos 10 y menos 40, tendría el importe de los fondos propios del X7. Vale, ¿qué más puedo calcular? Dado que ahora ya tengo los fondos propios, puedo calcular este porcentaje vertical. ¿Cómo? Pues 150 entre 200 por 100 me daría un 75%. Bien, como ya tengo casi todos los porcentajes, es decir, habría tenido aquí el 20, ¿sí? Que lo calculé aquí, este 20, este 100, este 75, pues obviamente, ¿vale? El 5 me daría la diferencia, o bien la calculo así, eso da igual. ¿Y qué más? 150 menos 100 entre 100, 150 menos 100 entre 100 me daría lo que sería la variación porcentual, que creo que aquí la he puesto mal. 150 la variación horizontal, 150 menos 100 y entre 100, creo que la puse mal, ¿vale? Serían 150.000 menos 100, ¿vale? Que esos son 50.000, ¿vale? Y si 50.000 lo dividimos entre 100.000, pues me daría un 50%, ¿vale? Entonces aquí esto no está bien, no lo corregí antes, ¿vale? Entonces tendríamos una variación horizontal de un 50%. Bueno, ahora ya tenemos completada toda la tabla y ahora tenemos que contestar a lo que nos dicen aquí. Al cierre del 2000X7 el patrimonio neto total es igual a 120.000, pues no. Cierre del 2000X7 el patrimonio neto total es de 200. Durante el año X7 los fondos propios se han incrementado un 75%. Durante el 2000X7, ¿qué quiere decir? Que la variación que hubo del X6 al X7, ¿vale? Sí ha supuesto un 75%, pues no, ha supuesto un 60%. La D, durante el X7 las subvenciones, donaciones y legados se han incrementado en un 25%, pues no, las subvenciones se han incrementado durante el X7, es decir, del X de finales del X6 al X7, es decir, este porcentaje horizontal, ¿vale? E implica que se han incrementado un 33,33%. Y la C, al cierre del 2000X7, los ajustes por cambio de valor representan un 5% del patrimonio neto total. Sí, porque lo que hacemos es simplemente que en el 2000X7 expresamos 10.000 entre 200.000 y por 100 y eso nos da un 5%. Entonces, respuesta correcta sería la C. Pregunta 13. ¿La inversión mínima en capital corriente de una empresa o capital corriente ideal será mayor? Bien, la inversión mínima en capital corriente de una empresa, ¿vale? O el capital corriente mínimo es inversión en materiales y servicios, más inversión en producción en curso, más inversión en productos terminados, más el crédito concedido a clientes y menos la financiación de proveedores y otros acreedores. Entonces, bueno, cada una de las partidas que componen el capital corriente mínimo, ¿vale? Se puede desglosar, las tenemos aquí y lo que tenemos que ver es qué efectos produce cada una de estas acciones.
Entonces tenemos, dice, cuanto menores sean las ventas estimadas, será mayor la inversión mínima. Pues entonces vamos a ver dónde tenemos las ventas estimadas en el cálculo de cualquiera de los componentes del capital corriente mínimo. Entonces, las ventas estimadas están en la inversión mínima de crédito concedido a los clientes, ¿vale? Están como numerador. Entonces, si las ventas disminuyen, que es lo que nos dicen aquí, si esto disminuye, pues obviamente esta inversión mínima que se calcula así, pues va a disminuir. Y si la inversión mínima de créditos a clientes disminuye, que está aquí, pues el capital corriente mínimo también disminuye. Por lo tanto, no sería correcta, porque nos dicen si es mayor, no si disminuye. Bien, vamos primero por las incorrectas. Cuanto menor sea el plazo de suministro de materias primas estimados, mayor será el capital corriente mínimo. Bien, el plazo de suministro de materias primas. Bueno, pues el plazo de suministro de materias primas es esta T1, ¿vale? Que interviene en el cálculo de la inversión mínima en materiales y servicios, materias primas y auxiliares. Entonces, si esto es pequeño, pues entonces esta inversión mínima también va a ser pequeña, su resultado también va a ser menor. Y si esto es menor, pues esto de aquí también va a ser menor, con lo cual influye disminuyendo el capital corriente mínimo, no aumentando. Y la opción D, cuanto mayor sea el plazo de pago a proveedores previsto, ¿será mayor el capital corriente mínimo? Pues lo vemos. ¿Dónde está el plazo de pago a proveedores? Pues está en este componente del capital corriente mínimo, que es la financiación de proveedores y otros acreedores. Entonces, si en este caso, si el plazo de suministro, del plazo de pago a proveedores se incrementa, la financiación por proveedores se incrementaría, es decir, este componente que tenemos aquí se incrementaría y lo que estaríamos haciendo sería restar una cantidad mayor, ¿vale? Para calcular el capital corriente mínimo. Entonces, si restamos una cantidad mayor, lo que ocurriría sería que el capital corriente mínimo disminuiría. Por lo tanto, tampoco es correcta porque lo que nos dicen o lo que nos preguntan es cuándo va a aumentar ese capital corriente mínimo. Y por último, la B nos dice, cuanto mayor sea el stock de almacenamiento previsto de productos terminados. Eso es la inversión mínima en productos terminados, que sería este componente de aquí. Si esto sube, obviamente el capital corriente mínimo va a subir, ¿vale? Bien, pregunta 14. Considerando la siguiente información financiera, calcula el capital corriente mínimo o ideal. Tenemos un activo total, el pasivo corriente, el ratio de financiación del activo no corriente y la tesorería neta positiva, con un saldo positivo. Bien, lo que siempre hay que saber para este tipo de pregunta es esta igualdad que tenemos aquí. El activo es igual al pasivo más neto. En contabilidad es lo que se llama ecuación fundamental del patrimonio. El activo se puede desglosar en activo no corriente y activo corriente. Y el pasivo más el neto se desglosa de la siguiente manera. Esto sería el neto y el pasivo en pasivo no corriente y pasivo corriente. Activo no corriente es aquella serie de bienes y derechos que tiene la empresa con carácter de permanencia. Pues, por ejemplo, si yo me compro una máquina, mi intención no es venderla al día siguiente. Mi intención es que permanezca en la empresa durante el mayor tiempo posible. Pues entonces la maquinaria sería un bien que pertenece al activo no corriente. El activo corriente es todo lo contrario, todo lo que rota, todo lo que está en constante movimiento. Pues, por ejemplo, las existencias objeto de la actividad de la empresa. Después tendríamos el neto, que es la financiación propia, es decir, recursos que obtiene la empresa y que no tiene que devolver. Y tendríamos después el pasivo, que sería las obligaciones de pago que contrae la empresa con el exterior. Es decir, préstamos que nos conceden las entidades financieras, pues financiación de los proveedores, etcétera, etcétera. Es pasivo, obligaciones que hay que devolver. Y el pasivo lo dividimos en pasivo no corriente y pasivo corriente. No corriente, vencimiento a largo plazo. Corriente, vencimiento a corto. Pero además tenemos que el neto más el pasivo no corriente le llamamos recursos permanentes, es decir, financiación que es permanente o a largo plazo. Bien, entonces, con esta información, ¿qué datos tenemos? Tenemos el activo no corriente más el activo corriente, que es el activo total, ¿vale? Pues vamos a poner aquí 100.000. Bien, después tenemos esto que forman los recursos permanentes.
¿vale? Y después tendríamos el pasivo corriente, que es 25. Ahora sabremos por qué hemos englobado de esta manera el neto más el pasivo no corriente. De esta manera, ¿vale? Yo puedo calcular aquí los recursos permanentes despejando, es decir, 100 menos 25 me da 75.000. Bien, mi objetivo es calcular el capital corriente mínimo ideal partiendo de la tesorería neta. Es la única manera que tengo de hacerlo. La tesorería neta es el capital corriente real menos el capital corriente mínimo. Como tengo que esto vale 3.000, ¿vale? Si conozco el capital corriente real, despejando ya tendría el capital corriente mínimo. Bien, pero todavía lo único que tengo es información sobre el activo, el pasivo corriente y los recursos propios, o recursos permanentes. Bien, pero me dan aquí un ratio, me dan el ratio de financiación del activo no corriente. ¿Cómo es este ratio? Pues son los recursos permanentes entre el activo no corriente. Entonces puedo decir que este ratio, que tiene un valor de 1,25, sería igual a los recursos propios, que los acabo de calcular, 75.000, entre el activo no corriente. Y esto me permite saber cuál es el valor del activo no corriente. Lo pasamos para este lado, por lo tanto, 75.000 lo dividimos entre 1,25 y nos daría que el activo no corriente es de 60.000. ¿Y ahora qué puedo hacer? Pues puedo utilizar una de las fórmulas del capital corriente real, que sabéis que se llama capital circulante, capital corriente, fondo de maniobra, working capital, es decir, tiene bastantes nombres. En este libro siempre lo conocemos como capital corriente real. Pues el capital corriente real es los recursos permanentes menos el activo no corriente, o bien activo corriente menos pasivo corriente. En este caso, pues dados los datos que tenemos ya los recursos permanentes y el activo no corriente, pues por diferencia ya lo podemos calcular. Pues serían 75.000 menos 60, que nos da 15.000. Y una vez que tengo el capital corriente real y tengo además la tesorería neta, pues ya sabemos, 3.000 y capital corriente real 15.000 menos capital corriente mínimo. Lo despejo de aquí, nos daría 15.000 menos 3, 12.000. Respuesta correcta, la C. Bien, pregunta 15. Una empresa comercial presenta en las cuentas anuales correspondientes a 2000X5 la siguiente información. Tenemos un balance de situación con los clientes y efectos comerciales a cobrar y las existencias del X5 y el X4. Y la cuenta de pérdidas y ganancias del X5 con las ventas netas y las compras netas. De las ventas, 80% a crédito, es decir, 20 al contado, y de las compras netas son todas a crédito. Nos preguntan cuál es el periodo medio de cobro a clientes en el 2000X5, teniendo en cuenta que el año tiene 365 días. Entonces, para calcular el periodo medio de cobro a clientes, utilizamos esta fórmula, 365 entre la rotación de clientes. Y la rotación de clientes son las ventas netas a crédito entre el promedio de cuentas a cobrar. Entonces, la rotación de clientes, por tanto, ventas netas a crédito, pues calculamos el 80% de 950.000 y nos daría 760.000. Bien, cuentas promedio a cobrar, o promedio de cuentas a cobrar, pues serían 117 más 60 entre 2. Hacemos este cálculo y nos daría que la rotación de clientes es de 8,59 veces. Ahora calculamos ya el plazo medio dividiendo 365 entre esa rotación. Nos daría 42,49 días. Respuesta correcta, la C. Pregunta 16. La empresa registra el gasto de vengado por el seguro de accidentes colectivo de cuyo importe había pagado anticipadamente un 50%. ¿Qué incidencia tiene dicho registro sobre los siguientes ratios de liquidez? Bien, hay que ponerse un poco en situación de qué es lo que ha contabilizado esta empresa. ¿Vale? Entonces, de buenas a primeras, pues es un poco confusa la pregunta. Pero bueno, mi interpretación pues sería la siguiente. La empresa registra un gasto de seguro de accidentes de cuyo importe había pagado anticipadamente un 50%. Pues vamos a ponerle números a la operación. Vamos a suponer que si se pagó anticipadamente un seguro, lo que he generado es un gasto anticipado. En esta cuenta, en gastos anticipados, siempre reflejamos gastos que corresponden al periodo siguiente, pero que los hemos pagado de forma anticipada. Y pertenece al activo corriente, porque es un importe que hemos pagado por anticipado y por lo tanto no pertenece o no es propiedad del acreedor, ¿vale? O en este caso la empresa de seguros, sino que hemos adelantado dinero y por lo tanto pues tenemos el derecho a que nos presten el servicio, ¿vale? Que corresponde a ese adelanto.
Bien, pues entonces pertenece al activo corriente, como activo pues entra siempre por el debe. Vamos a suponer que ese 50% fueran 300 euros y se paga, pues sale dinero en la cuenta corriente bancaria pues por 300 euros. Y ahora, en este momento nos dicen, el gasto devengado se registra, el gasto devengado por el seguro. Entonces, si habíamos pagado anticipadamente un 50% y ahora registramos como gasto el seguro, pues quiere decir que lo estamos registrando como gasto en el 100%, es decir, 600. Lo pondríamos como gasto, ¿vale? Los gastos siempre entran por el debe y salen por el haber. No es lo habitual, pero bueno, siempre digamos que reflejamos un gasto en el debe. Bien, entonces en el momento en que registramos ese gasto, pues este de aquí ya no es gasto anticipado, porque cuando registramos este gasto o cuando ponemos el importe del seguro en esta cuenta es porque se supone que estos 600 euros corresponden a este ejercicio. Bien, entonces, como son de este ejercicio, ¿vale? Ya no tiene sentido que tengamos parte de este importe en esta cuenta de gastos anticipados, ¿vale? Porque reflejamos aquí lo que correspondía al ejercicio siguiente. Entonces, lo que hacemos es saldar esta cuenta, es decir, entra como activo por el debe, sale por el haber. Aquí implicaba un aumento del activo corriente, aquí una disminución del activo corriente en 300. Y como nos dicen que se registra el gasto, que no quiere decir que se pague, por lo menos estos 300 que quedan pendientes, pues se deberían a los acreedores por prestación de este servicio. Esto implicaría un aumento del pasivo corriente, ¿vale? Se debe más. Bien, pues esto sería el registro que se ha efectuado ahora, ¿vale? Entonces, lo que nos dicen es qué incidencia tiene dicho registro sobre esos ratios. Entonces, empezamos con el ratio de circulante porque si vemos aquí es el que nos va a ayudar a descartar opciones. El ratio de circulante es el activo corriente entre el pasivo corriente. Entonces vamos a darle un valor al ratio. Vamos a suponer que tenemos un ratio que es igual a 2, es decir, que es mayor que 1. Implica que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué implicaría en un ratio, ¿vale? que tiene el valor 2 esta operación? Que ha constituido una disminución del activo corriente y un aumento del pasivo corriente por el mismo importe. Vamos a imaginar que este ratio sería, inicialmente tendría un activo corriente 400 y un pasivo corriente 200. Y así sabemos que 400 entre 200 nos da 2. Bien, pues entonces, si ha disminuido el activo corriente, lo que haríamos sería restar estos 300 en el numerador y si ha aumentado el pasivo corriente, pues incrementaríamos estos 300 en el denominador, ¿vale? Más pasivo corriente. Si hacemos esta operación nos da 0,2. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? Que para un ratio circulante mayor que 1, es decir, 2, ¿vale? Esta operación habría supuesto una disminución del ratio. Pasaría de 2 a 0,2. ¿Esto qué implica en este ejercicio? Que descartamos A porque nos dice que permanece constante, descartamos B y descartamos C porque nos dicen que la ratio de circulante aumentaría y no es así, la ratio de circulante disminuye. Entonces, respuesta correcta, la D. Bien, caso práctico NIRI, nos dan las cuentas anuales con esta información. Capital social, reservas, resultado del ejercicio, pasivo no corriente, pasivo corriente, patrimonio neto y pasivo. Y nos mandan calcular la rentabilidad financiera de NIRI S.A. correspondiente al ejercicio 2000X1. Pregunta 17. Rentabilidad financiera, pues es el resultado entre los fondos propios. El resultado, pues es de 2000 y los fondos propios no son más que el capital social, las reservas y el resultado. Entonces hacemos la operación, multiplicamos por 100, nos daría 7,41%. Respuesta correcta, B. El 18. Calcula la ratio coeficiente de endeudamiento de NIRI S.A. 39 del 12 del X1, sabiendo que en esa fecha el analista ya conoce el acuerdo de distribución del resultado del ejercicio, del cual queda pendiente de pago a los accionistas una cuarta parte y el resto incrementa las reservas. Bien, el resultado entonces es de 2000. Lo va a repartir. 500 va dividiéndose a pagar a los accionistas. Esto implica un aumento del pasivo corriente y el resto, es decir, 1500 va a las reservas y esto implica un aumento del neto de los fondos propios. ¿Cómo afecta esto al coeficiente de endeudamiento? El coeficiente de endeudamiento
es el cociente entre los fondos ajenos y los fondos propios. Los fondos ajenos son el pasivo, sea pasivo corriente o pasivo no corriente, y fondos propios neto. Entonces, ¿qué habría pasado en los fondos ajenos? Pues tendríamos pasivo no corriente, pasivo corriente, más estos dividendos a pagar a los accionistas. Se habría incrementado, por lo tanto, el pasivo o fondos ajenos en 500. ¿Cómo afectaría esta distribución del resultado a los fondos propios? Bien, por los fondos propios son 20.000 más 5.000. El resultado ya no lo estamos contando porque el resultado va a parar a estas dos partidas. Entonces tendríamos 20.000 más 5.000, pero hemos incrementado las reservas en 1.500, por lo tanto las sumamos. Hacemos esta operación multiplicando por 100 y tendríamos un coeficiente de endeudamiento de 54,72%. Entonces la respuesta correcta sería la A. Bien, vamos con las dos últimas preguntas. 19. Señala la afirmación falsa. La rentabilidad económica de una empresa mide su rendimiento global, es decir, la eficiencia con la que la dirección gestiona la totalidad de sus recursos. Bien, la rentabilidad económica se basa en ver cómo el activo total de la empresa o la inversión que se hace en el activo se recupera vía resultado, ¿vale? Entonces, eso implica el rendimiento o la eficiencia con que la dirección gestiona la totalidad de sus recursos. ¿Se calcula de manera que no depende de la estructura financiera? Sí, no depende de la estructura financiera. Puede desagregarse en dos factores, margen global sobre ventas y rotación de activos, también es correcta. ¿No influye en la rentabilidad financiera? Sí que influye. Hay una igualdad que tenemos de la rentabilidad financiera en función de la rentabilidad económica y que nos dice, dependiendo de cómo es la rentabilidad económica y cómo es el coste de la deuda, si a los propietarios les interesa, si es favorable, ¿vale?, el rendimiento, ¿vale?, por su participación en el negocio o no. Entonces sí influye en la rentabilidad financiera. Entonces la respuesta correcta, que sería la falsa, sería la D. Pregunta 20. Una sociedad presenta los siguientes datos al cierre de un ejercicio. Tenemos el payout, el beneficio por acción y la cotización de la acción. Sabiendo que las acciones ordinarias en circulación de la sociedad son 500.000, señalen la opción correcta. Bien, entonces tenemos aquí ratios bursátiles. El payout son los dividendos acordados entre el resultado. Beneficio por acción o BPA es el resultado entre el número de acciones en circulación. Y nos hablan aquí del PER o ratio precio-ganancia, que es la capitalización bursátil, es decir, el valor de la empresa en el mercado bursátil entre el resultado. Bien, entonces con esto pues vamos a ver cuál tiene la razón. Bien, el payout es esto. Entonces, si aquí sustituimos, pues, ¿qué tenemos? 0,50 es igual a los dividendos acordados entre el resultado, que todavía no lo sabemos, ¿vale? Entonces, esto lo he puesto con posterioridad a hacer aquí otro cálculo. Entonces, tendríamos dividendos acordados entre el resultado igual a 0,50. Vale, después tenemos el beneficio por acción, es el resultado entre el número de acciones. De aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el valor del beneficio por acción y tenemos el número de acciones. Esto nos permite calcular el resultado. Entonces, el resultado sería 500.000 por 1,8, con lo cual, pues el resultado sería de 900.000. Y ahora sí que voy aquí, ¿vale? Y como tengo el resultado, puedo calcular los dividendos acordados. Serían 900.000 por 0,50, que serían 450. Ahora voy a la fórmula del PER, la capitalización bursátil. ¿Cómo se calcula? Pues voy a tomar el número de acciones por su cotización, que es 5,4. Multiplico esto y lo divido entre el resultado, que lo acabo de calcular, y me daría 3 veces. Entonces, ¿los dividendos repartidos ascienden a 1.800.000? No, son 450. ¿La ratio precio-ganancia o PER es 3 veces? Sí. La ratio precio-valor es 3 veces, esto no es correcto, y todas son correctas, pues tampoco. Entonces la opción correcta sería la B. Bien. Y con esto hemos llegado al final de la resolución de este examen. Espero que os haya sido útil y os haya aclarado pues todas vuestras dudas. Recordaros también que Kaikei Studio ofrece formación online en directo. Si queréis más información podéis consultar nuestra página web www.kaikeistudio.es o bien
pues bueno, solicitar información a través de nuestro mail o bien a través de WhatsApp a este número de teléfono. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo.